mi mamá me gritó, vete y no vuelvas nunca. No fue un susurro, no fue algo emocional. Lo decía en serio. Así que hice exactamente eso. Tomé mis llaves, salí y me alejé conduciendo de la casa, en la que mi familia había vivido durante décadas. La misma casa que yo había estado manteniendo a flote en silencio. No supe nada de ellos durante semanas. Luego llamó mi papá. Su voz temblaba, casi educada, cuando preguntó por qué no se había pagado la hipoteca. En neogriti.no di explicaciones. Solo le dije una frase. Y el silencio que siguió me dijo algo que nunca antes había entendido sobre el poder, la familia y las consecuencias. Me llamo Jessica. Tengo 29 años. Y durante la mayor parte de mi vida fui la responsable, la confiable, la hija que no causaba problemas y no pedía mucho. Trabajo como gerente Rigen en bienes raíces, lo cual suena impresionante, pero lo que realmente significa son días largos, presión constante y que me paguen por resolver los problemas de otras personas antes de que exploten. Crecí en un suburbio tranquilo a las afueras de Phoenix, calles arboladas, céspedes cortados lo justo. Desde fuera, nuestra familia parecía estar bien, estable, el tipo de casa que la gente miraba al pasar, especialmente durante las fiestas, cuando mi mamá insistía en poner decoraciones que nos hacían parecer más felices de lo que éramos. Por dentro era diferente. A mi mamá, Linda, le importaban mucho las apariencias, cómo se veía la casa, cómo nos veíamos nosotros, cómo nos veían los demás. Tenía una forma de hablar que sonaba cariñosa en la superficie, pero que siempre dejaba un moretón por debajo. Cumplidos que venían con condiciones. Elogios que podían retirarse en el momento en que la decepcionabas. Mi papá, Robert, se mantenía callado. Trabajaba duro. Llegaba a casa cansado y evitaba el conflicto como si fuera una enfermedad. Cuando mi mamá empezaba con una de sus peroratas en la mesa, él se quedaba mirando su plato y seguía masticando como si el silencio pudiera protegerlo. Nunca lo hizo. Aprendí pronto que la paz en nuestra casa provenía de ser útil, sacar buenas notas, no discutir, ayudar, decir que sí antes de que nadie tuviera que pedirlo. Me convertí en la hija fácil, la que no necesitaba atención. Mi hermana menor, Emma, se dio cuenta de esto más rápido que yo. Ella se opuso, se rebeló, pasó más tiempo fuera de casa. Yo me quedé y intenté que las cosas funcionaran. Incluso como adulta, ese patrón me siguió. Cenas de domingo, la misma mesa, las mismas quejas, los mismos recordatorios sutiles de lo que les debía. A mi mamá le encantaba decir cosas como: la familia cuida de la familia. Usualmente, justo antes de pedir algo que ya había decidido que yo debía dar. Después de la universidad, me mudé a mi propio apartamento en la ciudad. Era pequeño, pero era mío. Tranquilo, limpio, predecible. El primer lugar donde podía respirar sin sentirme observada. Pensé que la distancia arreglaría las cosas. En cambio, solo cambió la forma en que la presión llegaba a mí. Más lenta, más silenciosa, envuelta en culpa en lugar de exigencias. Y todavía no me daba cuenta de cuán profundamente enredada estaba todavía financiera y emocionalmente, y de formas que eventualmente me costarían mucho más que dinero. Las cosas realmente cambiaron el año en que mi papá perdió su trabajo. Al principio, nadie dijo la palabra crisis. Mi mamá lo planteó como un inconveniente temporal. Estas cosas pasan, dijo, restándole importancia mientras revisaba su teléfono. Lo resolveremos. Pero la tensión se filtró en todo. La casa se sentía más apretada, más ruidosa de alguna manera, incluso cuando nadie hablaba. Las facturas empezaron a surgir en la conversación con más frecuencia. No directamente, nunca una petición clara, solo comentarios que soltaba como migajas. Los servicios subieron de nuevo. El supermercado está ridículo últimamente. Tu padre odia preocuparse por el dinero. Empecé a ayudar donde podía, un pago aquí, cubriendo una factura allá. Parecía razonable, temporal. Me dije a mí misma que solo estaba aliviando la presión mientras mi papá se recuperaba. No lo hizo. Las semanas se convirtieron en meses. Mi papá enviaba solicitudes, luego menos solicitudes. Eventualmente, dejó de mencionarlas por completo. Pasaba más tiempo en el sofá, con la televisión siempre encendida a volumen bajo. Mi mamá, mientras tanto, actuaba como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Hablaba constantemente sobre el sacrificio, sobre lo agotada que estaba, sobre lo ingrata que había sido la vida con ella, y aún así gastaba. Ropa nueva aparecía en su armario. La cocina se actualizó poco a poco. Nada enorme de una sola vez, solo lo suficiente para que no pareciera un derroche hasta que lo sumabas todo. Ella mostraba las cosas casualmente, como si me desafiara a comentar. Merezco algo bonito, decía. Después de todo, las cenas de los domingos se volvieron insoportables. Me sentaba allí escuchándola quejarse sobre el dinero mientras sabía exactamente cuánto había gastado yo ese mes. Mi papá me miraba a veces como si quisiera decir algo. Luego apartaba la mirada. Mis amigos también empezaron a notarlo. Rechazaba viajes, me saltaba salidas nocturnas. Conducía el mismo coche viejo, mientras todos los demás mejoraban el suyo. Alguien bromeó una vez: ganas buen dinero. ¿A dónde se va todo? Me reí para disimular, pero sentí una opresión en el pecho.
Sara no se rió. Fue paciente al principio, luego confundida, luego frustrada. Me vio estresarme por números que no parecían coincidir con mi trabajo. Me vio reorganizar mi horario en torno a las necesidades de mis padres. Una noche, sentada en mi sofá, preguntó en voz baja: ¿estás construyendo tu vida o sosteniendo la de ellos? No tuve respuesta. Solo sabía que cada mes desaparecía más de mi energía. Mis ahorros apenas se movían. Mi ansiedad se agudizó en algún momento del camino. Ayudar a mi familia dejó de sentirse como amor y empezó a sentirse como una obligación de la que no podía escapar. Lo que no sabía aún era cuánto control había cedido realmente o qué tan feas se pondrían las cosas una vez que ese control se escapara. La noche en que todo finalmente explotó comenzó como cualquier otro domingo. Pasé por el supermercado de camino, aunque nadie me lo pidió. Vieja costumbre. Escogí cosas que le gustaban a mi mamá, cosas que ella comentaría con aprobación. Cuando entré a la casa, lo primero que noté fue algo nuevo en la sala de estar. Cojines diferentes, una alfombra nueva. El tipo de mejora silenciosa que solo notas si has estado allí 100 veces antes. Mi papá ya estaba en la mesa, con los hombros caídos, mirando su teléfono. Sonrió cuando me vio, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Entonces vi a mi tía Brenda. Era la hermana menor de mi mamá y todo lo que mi mamá dice que quería ser. Independiente, práctica, tranquila. Me abrazó fuerte y dijo: es tan bueno verte, Jessica. Tu mamá me dice que te va increíble. Sentí a mi mamá tensarse detrás de mí. La cena fue incómoda desde el principio. Mi mamá hablaba demasiado. Mi papá apenas hablaba. Brenda intentaba llenar los vacíos con charla trivial, trabajo, viajes, cosas normales de las que hablan las familias cuando no están caminando sobre un campo minado. A mitad de la comida, Brenda mencionó algo que no debería haber mencionado. Se rió ligeramente y dijo: me alegra tanto que hayan superado ese susto de hace unos años. La casa sigue hermosa. La habitación se quedó en silencio. Mi mamá se congeló. ¿Qué susto? Brenda parpadeó. Ya sabes, cuando las cosas estaban apretadas después de que Robert perdió su trabajo. Dijiste que Jessica les ayudó a solucionarlo. Sentí que se me caía el estómago. Mi mamá se giró lentamente hacia mí. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Jessica dijo: ¿de qué está hablando? Traté de mantener mi voz firme. No es lo que piensas. Pero era demasiado tarde. Algo ya se había roto. Así que has estado diciéndole a la gente que no podíamos manejar nuestras propias vidas, espetó ella, haciéndonos sonar indefensos. Yo no fui. ¿Fuiste a nuestras espaldas?, interrumpió, alzando la voz. ¿Tomaste decisiones sobre esta casa sin nosotros? Me puse de pie, con las manos temblando. Estaban a semanas de perderla. Intervine porque nadie más lo haría. El color desapareció de su rostro, luego regresó todo de golpe. ¿Cómo te atreves?, dijo. ¿Cómo te atreves a avergonzarme en mi propia casa? Mi papá finalmente levantó la vista. Linda, tal vez. No te metas, dijo ella bruscamente, sin quitarme los ojos de encima. Esto es entre mi hija y yo. Se acercó más, con voz baja y venenosa. ¿Crees que porque ayudas financieramente tienes voz y voto? ¿Crees que esta es tu casa ahora? Nunca dije eso, respondí. Solo quería ayudar. Su risa fue corta y cruel. ¿Ayudar? ¿Crees que humillarnos es ayudar? Entonces lo dijo fuerte, claro y definitivo. Vete y no vuelvas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Incluso Brenda jadeó. Esperé a que mi papá dijera algo, cualquier cosa. No lo hizo. Así que tomé mi bolso, caminé hacia la puerta y me fui. No di un portazo. No me di la vuelta. Ese fue el momento en que algo en mí finalmente se rompió. Y una vez que lo hizo, supe que no iba a arreglar las cosas como siempre lo había hecho. Lo primero que sentí después de esa noche no fue ira, fue alivio. No más cenas de domingo. No más caminar sobre cáscaras de huevo. No más prepararme para los cambios de humor de mi mamá. Por primera vez en años, mi apartamento se sentía tranquilo de una manera que no dolía. Dormí toda la noche. Me desperté sin ese nudo familiar en el pecho. Y entonces llegó el día 15 del mes. Estaba sentada en la mesa de mi cocina con una taza de café, la luz del sol cruzando el mostrador, cuando mi aplicación del banco envió la notificación habitual. El mismo pago, el que había salido cada mes durante años sin falta. Lo miré durante un largo momento, sin música dramática, sin corazón acelerado, solo claridad. Abrí los detalles, bajé una vez y cancelé la transferencia recurrente. La pantalla me pidió confirmar. No lo dudé. Cuando estuvo hecho, cerré la aplicación y terminé mi café. Eso fue todo. No lo anuncié, no advertí a nadie. Simplemente dejé de hacer aquello por lo que nunca me habían dado las gracias. Pasó una semana, luego otra. Mi teléfono permaneció en silencio. Para la tercera semana, comenzaron los mensajes. Primero de mi papá, breves, cuidadosos. Hola, cariño. Espero que estés bien. No respondí. Unos días después, estamos teniendo problemas con la cuenta en línea. ¿Puedes ayudar? Aún nada de mi parte. Luego vino la llamada. Dejé que fuera al buzón de voz, pero la escuché más tarde. Su voz sonaba más pequeña de lo que recordaba. Jessica, el banco se comunicó. Podría haber un problema con el pago. ¿Me puedes devolver la llamada?
No lo hice. 2 días después de eso, apareció en mi edificio. La recepción llamó y preguntó si esperaba una visita. Dieron su nombre. Mi pecho se apretó, pero no de la forma en que solía hacerlo. Les dije que lo dejaran subir. Cuando abrí la puerta, mi papá parecía desgastado. Sus hombros estaban caídos. Su ropa estaba arrugada. Olía levemente a café viejo. Trató de sonreír cuando me vio, pero la sonrisa se desmoronó a la mitad. Gracias a Dios, dijo. Hemos estado intentando contactarte. Me hice a un lado y lo dejé entrar. Se sentó en mi sofá y se frotó las manos como si tuviera frío. Tu mamá ha estado molesta, dijo. No quiso decir lo que dijo. ¿Sabes cómo se pone cuando se siente acorralada? Me quedé de pie. Papá, dije, ¿por qué estás aquí realmente? Tragó saliva. La hipoteca. Ahí estaba. Me miró con los ojos rojos. El pago no pasó. El banco envió avisos. No entendemos qué pasó. Crucé los brazos, no a la defensiva, solo para mantenerme firme. ¿Sí entienden?, dije. Simplemente no les gusta la respuesta. Sacudió la cabeza. No puedes simplemente parar. No así. Finalmente me senté frente a él. De hecho, sí puedo. Y lo hice. El silencio llenó la habitación. Jessica dijo lentamente. Tu madre está asustada. Solté un breve suspiro. No estaba asustada cuando me dijo que me fuera y no volviera nunca. Él miró hacia abajo. Estaba enojada. Fue clara, respondí. Se secó la cara. Somos familia. Nos ayudamos mutuamente. Asentí. Lo hice durante años. Fue entonces cuando lo dije en voz alta. No emocionalmente, no como una acusación, solo hechos. Le conté cuánto tiempo había estado cubriendo la factura más grande vinculada a la casa. Cómo empezó como una solución temporal, cómo se volvió permanente, cómo reorganicé mi vida en torno a pagos y emergencias y transferencias, silenciosas etiquetadas, con cosas como pagos y facturas. Cómo me salté viajes, pospuse planes, viví con menos de lo que necesitaba. Me miraba como si estuviera escuchando un idioma extranjero. No sabíamos, dijo débilmente. Sacudí la cabeza. Sabían que alguien estaba pagando. Simplemente no preguntaron quién. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Vamos a perder la casa. Me recosté. Esa es una posibilidad. No puedes dejar que eso pase, dijo. Tu madre no lo sobrevivirá. Sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. No crueldad, sino finalidad. Papá, dije, ya perdí algo. Perdí mi lugar en esta familia. La noche que ella me echó de una casa que yo estaba ayudando a mantener. Abrió la boca, luego la cerró de nuevo. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó. Por primera vez dije suavemente, resuélvanlo ustedes mismos. Empezó a llorar entonces, no en silencio. Sus hombros temblaban. Suplicó. Prometió que las cosas cambiarían, que mi mamá se disculparía, que finalmente me apreciarían. Escuché. Realmente lo hice. Y luego dije la única frase que terminó la conversación. No voy a pagar más. No levanté la voz. No lo justifiqué. No discutí. Me puse de pie y abrí la puerta. Salió lentamente, como si llevara algo pesado que no podía soltar. Después de que se fue, mi teléfono se iluminó. Mensaje tras mensaje de mi mamá. Disculpas, súplicas, promesas. No los leí todos. No necesitaba hacerlo. Unos días después, pasé conduciendo frente a la vieja casa de camino al trabajo. Había un aviso pegado en la puerta. Mi mamá estaba adentro, mirando la calle como si esperara un milagro. No me detuve, y en ese momento, sentí algo que no había sentido en años. Paz. No del tipo ruidoso y triunfal. El tipo de paz tranquila, que llega cuando finalmente dejas de salvar a personas que nunca planean, salvarse a sí mismas. Las consecuencias no llegaron todas a la vez. Llegaron en pedazos. Primero, las llamadas se detuvieron. Luego, los mensajes de texto disminuyeron. Las disculpas se convirtieron en preguntas. Las preguntas se convirtieron en silencio. Me enteré por parientes que mis padres tuvieron que hacer ajustes. Un lugar más pequeño, menos lujos. Conversaciones reales que habían evitado durante años. No me sentí victoriosa. Me sentí más ligera. Mi apartamento también cambió. No físicamente, sino emocionalmente. Las mañanas eran más tranquilas. Mi café sabía mejor cuando no estaba calculando las facturas de otra persona en mi cabeza. Empecé a dormir toda la noche de nuevo. No más despertar de sobresalto, con el corazón acelerado, preguntándome qué crisis vendría después. Sara se dio cuenta antes que yo. Empezamos a hablar de nuevo lentamente, con cuidado. Me dijo que parecía presente de una manera que no lo había estado antes, como si finalmente estuviera parada en mi propia vida en lugar de estar flotando en los bordes de la de alguien. Más dimos paseos, cocinamos la cena. Planeamos cosas pequeñas sin culpa adjunta. El trabajo también se sentía diferente. Todavía estaba ocupada, todavía estresada a veces. Pero el estrés me pertenecía a mí. Tenía límites. Terminaba cuando cerraba mi computadora portátil. Mi mamá enviaba mensajes de vez en cuando.
cortos, disculpas envueltas en arrepentimiento. No respondí, no por enojo, sino porque responder me arrastraría de nuevo a una conversación que ya había terminado. Aprendí algo en esos meses. Los límites no tienen que ser ruidosos para ser firmes. Alejarse no significa que no te importara, y dejar que la gente enfrente las consecuencias de sus decisiones no es crueldad, es honestidad. Por primera vez, mi dinero era mío, mi tiempo era mío, mi paz era mía y nada de lo que dijeran después de eso cambió nada de ello. Algunas personas piensan que la familia significa sacrificio sin fin. Aprendí a la mala que la verdadera familia no sobrevive a base de culpa. Control o silencio. Alejarme no me hizo despiadada, me devolvió mi vida. Si esta historia te tocó de cerca, si alguna vez te has visto obligado a elegir entre mantener la paz y mantenerte a ti mismo, no estás solo. Comparte tu historia en los comentarios. Y si quieres escuchar más historias reales de drama familiar como esta, suscríbete para que no te las pierdas.